tenía $5.000. Si yo no entendí mal, usted también dice que dio ese dinero en dólares. Sí. Mi señora tenía su ahorro. Bien, bien. Sí. Y 5.500 le prestaron. Correcto. Lo que falta para llegar a los $9.000, ¿dónde salió? Eran los pesos que yo tenía. Eran pesos que entendí. Sí. Pero en ese tiempo era valor más o menos dado ese monto. Pesos que tenía. Bien. Mi pregunta es, puntualmente, ya explicó los 5.500 de su compadre. El resto, ¿usted tiene algún comprobante de dónde salió el dinero, origen de los fondos, un contador que le lleve la contabilidad del negocio de bazar y hogar que usted no tiene? ¿Está inscrito en la FIP? ¿Cuál es su historia? Cuénteme un poquito. Bueno, tenemos ese dinero para explicarlo. Bueno, yo trabajo en enero, Yo en el año 2020 me escribí en AFIP, sí, para solicitar para pagar mis impuestos. Bien. Y por lo mismo de que tengo precaria, no me quisieron aceptar. Tengo ahí toda la documentación, no me quisieron aceptar. Y entonces ya nunca pude sacar eso de la AFIP. No pude sacar. No lo entonces seguí trabajando así en enero. Seguí trabajando, sí. Tengo, no nada, lo único, en todas las tiendas de Pasture, de Once, me conocen. Los mayoristas. ¿Usted tenía o tiene facturas de abril del 2020? Sí, ahí. Bien. A ver si voy, les pido, o sea, no factura, pero tengo boletas así que te dan. Entre el 2020 y el 2022 abril, digamos, el periodo que no lo acepta la FIP y el periodo que usted dispone de ese dinero. Sí. ¿Lo tiene documentado? ¿Hay boletas? ¿Hay facturas? Sí, son boletas simples que si por ahí las busco. ¿Tiene contador? Fui a una contadora, pero por lo mismo que le cuento que no... O sea, el periodo 2020-2022 no hay comprobante. No. Bien, no hay comprobante. Le estaban preguntando en el juicio si tenía cómo justificar la plata que él decía haberle pagado a la policía como coima para que no se lo llevaran detenido. Es un narco. Él está explicando por qué no le dan el monotributo. No le dan el monotributo porque estaba ilegal en la Argentina, porque ni siquiera su residencia era definitiva. Ya mismo quiero entrar en las notas. Está Guillermo Endi acá con nosotros, que es abogado en la causa del triple crimen, defiende a 3 de los detenidos. Gracias, Guillermo, por venir, porque quiero, después que nos cuentes quién es el verdadero Idone Castillo, que se presenta como pollero y vendedor de un bazar. Pero estamos también conectados con Fernando Herrera, que es abogado de un policía que está preso por la declaración de Idone Castillo, que dijo, me detuvieron, me plantaron la cocaína, me pidieron plata. Está el doctor Herrera, que representa a el ex policía, tengo que decir ex policía porque está condenado por esta causa, Gustavo Villani, quien está preso en el penal de Devoto, y también lo tenemos en comunicación, en este caso telefónica, para hablar con todos. Doctor Herrera, muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Doctor, no sé por dónde empezar con este sinsentido. ¿Cómo puede ser que su cliente, el policía Gustavo Villani, esté preso e Idone Castillo se haya ido de ese tribunal como si fuera una víctima para después ir y matar a 3 mujeres en el contexto de un triple crimen narco? Mirá, yo te voy a aclarar algo y quiero dejarlo absolutamente para que se entienda. En el año 2022, el señor Villani manifestó en un juicio y comprobamos a través de muchísimas medidas de prueba, que ya se las voy a comentar si ustedes quieren, de que esta persona justamente, dicho en grandes términos, comercializaba estupefacientes, no tenía bajo ningún punto de vista ningún margen, ningún extremo de legalidad en nuestro país. Y esto comenzó hace tiempo atrás, en el 2022, cuando Nahuel Villani, junto a un compañero policial, habían recibido información de que Idone Castillo vendía drogas dentro de lo que es la villa, en la cual hiciste referencia recientemente, y en los distintos puestos de ferias como La Salada y otros lugares que ya constan en la causa desde el primer momento. Cuando inician la investigación, siguen adelante con algunos trabajos de inteligencia, trabajos previos, y comienza obviamente lo que se denominó este operativo al cual ustedes hicieron referencia recientemente, que llegaron adelante, se había determinado de que había el señor Villani con su compañero
Idone Castillo había tenido no solamente todas las sospechas, y por distintas fuentes de investigación, esto lo va a explicar Vilani, varias fuentes de investigación distintas manifestaban que el señor Idone Castillo vendía estupefacientes, comercializaba. Comenzaron adelante a investigar entradas y salidas de dinero, entradas y salidas del país. Si van a observar la causa penal, el señor Idone Castillo, estando con pedido de extradición en forma ilegítima en el país, sin un registro de conducir vigente, pero trabajaba, cobraba en dólares, manejaba una cantidad de dinero que era impresionante, se los preguntaba recién el doctor Estefano en el juicio. Yo también inclusive hice referencia en varios... ¿Entraba y salía del país mientras, Idone? Sí, Idone salía del país. Es más, la señora Condori, que es la mujer, tiene un listado de salidas al país con ingresos y salidas a Dubái, Emiratos Árabes. Iba a Dubái esta gente. Un manejo, un caudal económico, pero exuberante. Sí, que obviamente no se condice con vender ropa en la salada, ni con vender en un bazar, ni con vender pollo, ¿no? No, es que además nosotros habíamos comprobado en el debate que Idone Castillo aparecía, y esto viene así de esta manera. Idone Castillo, una vez que realizan el operativo el señor Vilani, lo interceptan en la vía pública sin registro, el tema de la droga es un invento, el tema de la extorsión nunca se comprobó, nunca se vio absolutamente nada, no hay absolutamente nada acá, son lo que dijeron Idone Castillo y Condori. Son las dos presuntas víctimas de esa causa. Todo lo que dijeron, el tribunal les creyó. Cuando comienza y se realizan aquel operativo y demás, teníamos probado, bajo todos los aspectos, e inclusive por los propios informantes del señor Vilani, de que este hombre era un narco. Era un narco y lo confirmamos en el juicio. Pero aparte, además, si ustedes tendrían que ver el debate con la liviandad que manejaban los dólares y que hablaban de 10, 20, 30 mil, 40 mil dólares, una persona que ni siquiera estaba inscrita en AFIP, no tenía forma de demostrarlo, y que había policías condecorados, están en la sentencia inclusive, y hemos aportado toda documentación. Se trataba de policías condecorados con una conducta ejemplar, nunca con ningún tipo de inconveniente. Sí, doctor, yo lo que no entiendo es lo siguiente, porque, a ver, yo supuestamente, bueno, puedo creer que haya sido víctima de una extorsión y juzgarlo por esto. Lo que yo no puedo creer es que la jueza no haya abierto otra investigación, ordenado que se investigue a este hombre, sobre todo porque él dice, yo no puedo ser monotributista porque quiero pagar impuestos pero no puedo. Claramente nunca quiso ser monotributista, lo está diciendo porque no puede justificar el dinero. La verdad que es lo que fue la actitud de la justicia en este juicio es una vergüenza total, y ni hablar con estas entradas y salidas de este hombre sin que nadie lo detenga. A partir de que ocurrió esta investigación por parte de Vilani, que ellos claramente deben dar intervención a la justicia en forma inmediata a medida que va avanzando las pruebas que pueden ir recolectando en esa investigación con el dato, con la información que tienen. Tanto Idone Castillo como Condori no habían hecho ningún tipo de denuncia al respecto. Había pasado mucho tiempo. Había personal policial, esto lo tenemos comprobado en juicio, inclusive fueron a declarar, que se acercaban al domicilio en forma constante y venían teniendo reuniones con Idone Castillo y Condori para avanzar en la denuncia. Es un policía abogado, uno de ellos, para avanzar directamente en la denuncia. O sea, para que se entienda, doctor, y ahora lo quiero escuchar a su cliente, a Gustavo Vilani, que está preso por todo esto. Gustavo Vilani y su equipo lo investigan a Idone Castillo, lo detienen, después los obligan a liberarlo y aparecen otros policías que hablan con Idone Castillo y le dicen, denuncialo a Vilani. Con el narco para denunciar al policía. No estuvo detenido. Nada pasó de ese operativo policial en el cual lo interceptan a Idone Castillo. Nada más que eso ocurrió. ¿Sí? Los policías, al momento de querer indagar a ver si había droga, a ver, vos no le puedes preguntar a una persona en la cual estás investigando, ¿tenés droga en tu casa? Claro. Utilizás determinados artilugios, tanto, por eso Vilani venía comunicándose tanto con Idone Castillo como con la mujer, a los efectos de lograr la información necesaria y comunicarse con el juzgado. ¿Qué es lo que pasa? Y esto que quede claro, muchas veces personal policial, cuando tiene una información, por ejemplo la comisión de algún delito, llaman telefónicamente a las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales lo que les piden es que avancen más previo a dar apertura a la investigación en forma por la vía del juzgado que interviene en ese momento, de la Fiscalía. Claro. Vilani lo que hace es avanzar con la investigación. Como no puede lograrlo, la situación queda stand-by y no se hace ningún tipo de denuncia. No avanzó la circunstancia de la investigación de Vilani. Tiempo después, lo que dice Condori y Idone Castillo, inclusive en el juicio, no. Nosotros no habíamos hecho ningún tipo de denuncia. Tiempo después, personal policial
que supuestamente uno se da cuenta que los conoce, casualmente hay un relato inclusive burdo dentro de la causa. Sí, hay un policía que sale a pasear al perro y se encuentra... Sale a pasear el perro y encuentra un auto de cual justo en la casa de Cóndor y Doni Castillo. Y a partir de ahí comienzan el inicio de la causa, de la denuncia. De la causa contra Villani. Doctor Herrera, lo quiero escuchar justamente a Gustavo Nahuel Villani. Villani, ¿cómo le va? Buenas tardes. Están presos de voto en este momento. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué siente con todo esto? Sobre todo, digo, entiendo perfectamente todo lo que ocurrió en la causa y da la sensación de que usted fue víctima de una trampa. Lo que le quiero preguntar es, cuando usted vio que a Idone Castillo lo buscaban por el triple crimen de Florencio Varela, por haber asesinado a 3 chicas en un contexto de ajuste de cuentas entre narcos peruanos, ¿qué fue lo que sintió usted, Villani? Lo primero que se me vino a la cabeza es que si me hubieran creído o hubieran escuchado la voz, que hace 3 años y 4 meses que vengo diciendo esto de Idone, hoy seguramente las 3 chicas hubieran estado vivas, tanto ellas como otras víctimas que no conocemos. Idone Castillo, en su opinión, Villani, ¿era un narco con una trayectoria importante, era un hombre con manejos de droga importantes? ¿Cómo lo tenía usted en esta investigación que venía haciendo cuando a usted lo terminan acusando de supuestamente haber pedido plata? ¿Cómo lo tenía catalogado a Idone Castillo? Mire, yo como policía trabajamos con informantes, esto no es nada nuevo, todo el mundo lo sabe, inclusivemente las policías de todo el mundo trabajan con informantes. Y varias fuentes que no se conocen entre sí coinciden en lo mismo, que Idone Castillo era un narco importante y que se manejaba en la Villa 1114, que el traslado de drogas siempre lo hacía en esa zona. O sea que esto no era una sorpresa para nadie. ¿Pudo haber tenido protección de policías corruptos, Idone Castillo? Así como lo dijo mi abogado, fue lo que ocurrió en el juicio. Escuché versiones de comisarios, gente que tiene más de 30 años de servicio, decir cosas que no tienen lógica, como ustedes mencionaron, paseando un perro, que eso lo quiero aclarar. Hay un ex comisario que, sin golpear ninguna puerta, simplemente por ver un auto estacionado en una dirección, dijo que era la casa de Castillo y de su mujer, pero no preguntó a ningún vecino, ni siquiera golpeó la puerta para hablar con Castillo o con la mujer, simplemente dijo acá vive. En el juicio, tanto la presidenta del tribunal como mi abogado y los otros defensores le consultaron cómo supo la dirección de Castillo y no supo responder. Claro. Bueno, uno puede pensar que eran amigos, ¿no? Que por eso la encontró. Guillermo Endi, que es abogado en la causa del triple crimen, querías preguntar algo. Sí, le quería preguntar al policía. Ustedes lo caminaron, dijiste, bueno, caminar el término que usan policialmente a una persona. Te hago una pregunta. Ese domicilio que vivía Castillo y Idone y la señora, ¿estaba a nombre de ellos o usaban un testaferro? Mire, en el juicio se dijo tantas cosas. Una de ellas es el tema de dinero, que hasta el día de hoy no sabemos qué monto supuestamente me entregó a mi compañero y a mí. Pero como no supieron demostrar, como bien dijo mi abogado y ustedes estaban hablando, no supo demostrar el trasfondo de la gran cantidad de dinero que manejaba, tuvieron que incluir a una tercera persona. ¿Quién es esta tercera persona? Es el compadre de Erika Condori Quinto. Julio Flores. Exactamente. Ahí estamos. Ese señor es el que le prestó la plata supuestamente a Erika Condori Quinto y a Alex Castillo. Y ese señor es el que tiene la casa registrada donde viven actualmente, porque ayer lo declaró Sotacuro, que es otra de las personas que él usaba con el modus operandi que nos estamos dando cuenta todo en este momento. Más los periodistas, yo lo vengo afirmando, ¿no? Pero, y esa persona también vende pollo. También vende pollo, en teoría. Sí, lo dijo y está sentado en el juicio que también vende pollo. Perdón que interrumpa, Sí. Estuvo en el juicio, Perfecto. el famoso prestamista, Claro. el famoso prestamista estuvo en el debate, con la liviandad de que hablaban, yo les puedo asegurar, de los decenas de miles de dólares. Julio Flores, Pero ¿no, doctor? Julio Flores exactamente, Miraya. se presentó en el Julio debate. Flores, ¿qué más? Exacto. Gustavo, vos dijiste el nombre Miraya. completo de Julio Flores Miraya. Ahí estamos. Que Julio Flores. Erika Condori Quinto dijo que vivía en la 1114 y cuando esta persona se presentó en el juicio dijo, no, señores, yo vivo en Sarasa y yo les alquilo la casa a ellos dos. Exacto. O sea, ya tenían montado un esquema, digamos, de
se puede decir de prestanombre, de gente que lo va cubriendo, que es típico del ambiente narco, Javier. Esto no nos sorprende. La verdad que lo que más me sorprende de toda esta historia, Gustavo, el policía es que esté preso. Eso la verdad es que no puedo creer. El desoír de lo que ocurrió en el debate. En el juicio pasó algo, como bien contaba tu compañera. En el juicio ocurrió algo y se desoyó absolutamente todo. Inclusive fue muy burdo desde ese punto de vista. Perdón, la doctor, y la otra... doctor Herrera, ¿no actuó asuntos internos? ¿En dónde? En toda esta causa. En el caso de su defendido, digo. Porque De asuntos forma administrativa, internos, más. ¿Cómo? No, en el juicio por ahí, por el lado de la policía de la ciudad. No, pero digo, previo al juicio o cuando se presenta la denuncia, comúnmente, en todas las fuerzas policiales, actúa asuntos internos para determinar, a ver si es así, si el policía tiene alguna antecedente, si estaba en algo raro y calculan ello. Porque si no, internos sigue el camino de la causa penal. Lo van a defender a capa y espada. Claro, y más ante un narco, y más que es peruano. Pero no porque sea peruano, sino porque es extranjero, digo. Le quería preguntar al doctor o al policía, ustedes nombraron que yo tenía, ayer dio la información Víctor en la declaración, Idone no tenía registro, no podía manejar. Claro. ¿Ustedes tienen la información de cuántos remises usaba los diferentes tipos para moverse? Moverse, entre comillas. Para moverse para hacer sus... No, yo por lo menos no. Lo único que sé, A ver. por boca de Idone, esto no es porque yo tenía información previa, sino que por boca de Idone en pleno juicio, dijo que, como bien mencionaron, tengo un pedido de extradición activo a Perú por narcotráfico, tengo causas abiertas, me dedico a vender ropa en la salada, mi mujer tiene un bazar de artículos. ¿Y cómo se movían? ¿Cómo iban de un lado al otro? Ellos tenían un vehículo, que fue el vehículo que yo quise parar, que era una Renault Tiguan negra en ese momento. ¿Y recordás el nombre de Víctor Sotacuro, de Florencia Ibáñez o de Débora Mujica? Son los involucrados en el triple crimen. Que son los que vivían con él, hoy vivían con él, pero en esa época, vos de los nombres que yo te estoy dando, ¿los tenés? No. Esto es toda una organización narco, Gustavo, que evidentemente vos empezaste a descubrir, empezaste a exponer y se te dio vuelta la tortilla. Digo, evidentemente. Pero inclusive esta persona se sentó y dijo que lo dijo así, textualmente. Yo desde el año 2006 me manejo sin documentación, me manejo sin registro, o sea, de 2006 a 2022, que fue la causa mía. ¿Qué pasó en el medio? Nadie lo paró, ningún policía lo paró. Pero nadie. perdón, todo esto se lo dijeron. pregunto. Perdón, doctor, quiero dejar esto en claro. Primero, que hay policías corruptos de por medio, que evidentemente se metieron acá para proteger a Idone Castillo y lo terminaron metiendo preso a Gustavo Nahuel Vilani. Pero después hay un tribunal oral que escuchó todo esto. Sí lo pararon, pero tiene un DNI actualmente, y lo declaró Víctor ayer, que él es peruano, pero tiene un DNI boliviano. Por eso cuando a veces lo paraban, seguía. Un Tenía otro DNI documento. trucho. Pero lo que digo, insisto con esta idea, a los dos les digo, a Vilani y al doctor Herrera. ¿El tribunal oral 20 no se enteró de todo esto? Si se expuso... Se enteró durante porque esto. lo dijo Idone en pleno juicio. Él No es que- contó. Sí, pero aparte, No lo dije yo, él lo contó. Al momento de interrogarlo a Idone, yo le pregunto si tiene algún tipo de procedimiento de expulsión también en el país, ¿sí? En el cual él habla de la precaria. Cuando habla de la precaria sabemos que hay un procedimiento de expulsión en el país, eso está más que claro. Se lo pregunto. Le preguntó todos esos miles de dólares que manifestaban el doctor Albino Stefanolo, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Lo justificaba? Él se presentó con su esposa como trabajadores, como pobres trabajadores que vendían en la feria, ¿sí? De que vendían pollos, pero aparte lo manifestaron de la misma manera que lo estoy diciendo ahora. Y Vilani decía, no, gente, estas personas son narcos. Sí, Fernando, Se los estoy explicando y se está exponiendo en el juicio. Además, cualquier juez tiene que saber que es un modus operandi de los narcos, sobre todo en la 1114 y sobre todo de nacionalidad peruana o boliviana, que utilizan este tipo de negocios para en realidad son los mayoristas, son las personas que traen o distribuyen 30 o 40 kilos en diferentes puntos. Esto se sabe, o sea, él dio a conocer su modus operandi frente a un Lo tribunal. expuso ante un tribunal, Abiertamente. esto es lo impactante. Sí, aparte lo impactante es que le preguntan, ¿cómo conseguís todo esto? ¿Dónde está el auto? Aparte, más allá de que no haber podido justificar absolutamente nada de su vida y haber manifestado que era un trabajador, tanto él como su señor y demás, aparece de la nada un prestamista hablando de miles de dólares que supuestamente le prestó la plata para extorsionar a los policías. Una acertada de Que apareció en el juicio. Pues, Durante toda la investigación increíble. no apareció.
Fue sorprendente ver todo esto en el juicio. Y aparte no porque yo trabajo, ¿dónde trabaja usted? Y contaba cuál era el interés que le cobraba con la plata en dólares. Era un mundo realmente increíble de Claro, estaba crear. saliendo toda la pus del mundo del AMPA frente a un tribunal oral. El tribunal oral lo único que le interesaba hacer era condenar al policía, a Gustavo Vilani. Perdón. No nos olvidemos de los comisarios que fueron a declarar. Reiteremos algo. El propio Alex en el juicio dijo, sí, yo tengo un pedido de captura de Perú. Sí, se los dijo. Cualquier juez, además, si hay un policía ahí adentro de la audiencia, porque tiene que haber un policía, O un civil. tiene que llamar, bueno, pero pongámosle el que tiene la obligación como funcionario, tiene que llamar a su superior y decir, señor, acaba de decir este hombre que es un narco de Perú que está siendo buscado, lo tenemos acá en el juicio y está en libertad. Y está presentándose como testigo. Es decir, pero Tuvieron que haber extraído inclusive testimonio de todo lo que pasó. Claro, a ver en qué proceso estaba el juicio. Tengo que detenerlos a todos, discúlpenme porque nos tenemos que ir a una pausa, vamos a seguir después de la pausa con todo esto. Guillermo, quiero que nos expliques lo que dijo Erika Condori, la esposa de Idone Castillo, en la causa del triple crimen, porque todo esto tiene un plus. Digo, además de que hay un policía que evidentemente fue inculpado para tratar de proteger a un narco, este narco que se presentó como víctima después fue y participó, según la justicia, del triple crimen de Florencio Varela. Ya volvemos, por favor, espérennos. Gustavo, sé que es complicado, que estás en la cárcel. Espérennos, doctor Herrera. Seguimos después de la pausa, ¿sí? Nos veníamos hablando de este tema con él. Le iba creciendo la indignación a Nacho y es lógico, me parece, Nacho, que es lo que nos pasa un poco a todos cuando vemos este mundo del revés donde el policía está preso y el narco está libre y casi felicitado. Sí, tal cual. Rolo, yo te escuchaba en el inicio de tu programa que se lo comentabas a Marina en el pase que hacen. La verdad que no terminaba de comprender la gravedad del asunto. Es decir, acá hay una jueza que evidentemente a partir de todo esto va a tener que empezar a responder. Sería bueno que los jueces que toman decisiones tan condescendientes, tan complacientes con los delincuentes, casi que lo arropan, casi que arropan a los presos, a los delincuentes, que los apañan, que empatizan. ¿Viste? Hay una palabra de moda también en la justicia que es hay que empatizar, nadie quiere estar en esta situación, delinquen porque bueno, no les queda otra, son víctimas del sistema y se suben a un caballo y en este caso más con un funcionario policial, un efectivo que... A ver, en la Argentina se tiene que terminar la idea de que los policías son culpables o son presuntamente culpables de lo que habitualmente se dice en la calle, que dicen sectores de izquierda, son corruptos, son estos, son lo otro, son el problema, la policía. Y en realidad, acá, por culpa de esta jueza que apañaba, que yo te escuchaba vos, Rolo, te quería preguntar, bueno, en principio, ¿esa jueza en qué situación está? ¿Sigue siendo jueza? ¿Hoy sigue decidiendo? Sí, es para que la gente la grafique. Tenemos los videos, es un lío ir mostrando todo, pero la jueza aparece porque se hizo por videoconferencia parte de este juicio. La jueza Patricia Mayo es la jueza que preside el Tribunal 20, que condena a este policía con el que hablábamos recién, a Gustavo Nahuel Vilani, y que lo escucha a Alex Idone Castillo, narco peruano, como si fuera una víctima. Le dice, bueno, pobre Idone Castillo. Le preguntan, ¿de dónde sacó la plata que usted dice va a haber pagado como coima? Y él dice, no, me la prestó un hombre que resulta ser un prestamista narco. Lo que quiero puntualizarle para que sea una idea que no nos ponemos en centrarnos en la jueza Patricia Mayo porque sí. La jueza Patricia Mayo participó del juicio contra Eduardo Vázquez, el baterista de Callejeros, por el asesinato de Wanda Tadei. ¿Se acuerdan? El caso de Wanda Tadei, le digo a la gente, Nacho, vos lo recontra conocés, pero Wanda Tadei fue prendida a fuego viva en su casa de Mataderos por Eduardo Vázquez, el baterista de Callejeros. O sea, si era por Patricia Mayo, Eduardo Vázquez no tenía perpetua. A Eduardo Vázquez lo llevan a juicio todos esperábamos la perpetua, Nacho, porque era el esposo de Wanda Tadei, o sea, había un asesinato agravado por el vínculo, prisión perpetua. Pero el Tribunal 20, el mismo que tuvo ahora Idone Castillo, donde hay un integrante que se repite, que es la jueza Patricia Mayo, inventa en el juicio que Eduardo Vázquez había sufrido emoción violenta en la noche en la cual ataca a Wanda Tadei. Ni siquiera Vázquez lo había planteado. Se le ocurre al tribunal y dice, citando a Zaffaroni, citando a otros jueces de la misma escuela. Es de la línea del... Obvio. ¿Qué dice la jueza Patricia Mayo en aquel episodio?
dice, no, Eduardo Vázquez tenía el trauma de lo que había pasado en Cromañón, como Wanda Tadei le apagó la luz en medio de la discusión que tuvieron, el pobre tuvo una emoción violenta, no entendió lo que estaba haciendo, o por lo menos no lo entendió del todo, y la terminó prendiendo fuego sin querer, sin desearlo. Y le da 18 años de cárcel a Vázquez en lugar de la perpetua. Ese fallo fue un escándalo, Nacho. Terminó en casación, casación puso las cosas en orden y dijo, no, momento, la emoción violenta es un invento. Este hombre, Eduardo Vázquez, merece perpetua. Ese escándalo, que fue nacional, porque imagínate que en el medio el crimen de Wanda Tadei hizo que se introdujera en el Código Penal la figura del femicidio, provocó un cambio de mentalidad en muchos de nosotros, evidentemente no en todos, pero la jueza Patricia Mayo, uno pensaría, después de haber hecho ese desastre zafaroniano de punta a punta, Nacho, porque yo leí el fallo, 222 páginas, las citas a Zaffaroni en serio, vuelan. Qué lástima no tenerlo. Mirá, es todo Zaffaroni. Bueno, ¿qué hace esta jueza? Ay. Sigue siendo jueza. Sigue Después de siendo escándalo, sigue siendo jueza. En 2022 le llevan el caso de Idone Castillo. Un terrible narco es. Terrible narco, Nacho. Narco, que ya había estado detenido 2 veces en la Argentina por hechos de narcotráfico, que estaba buscado por Interpol, Perú, por un hecho de narcotráfico allá, y que va a la justicia frente a la jueza Patricia Mayo y dice, yo soy inocente, me detuvo este policía Villani, me quiso plantar droga, me pidió plata, me extorsionó. La jueza Patricia Mayo lo escucha y le da 9 años de cárcel a Villani, al policía, y a Idone Castillo lo deja ir. No te puedo. Te quiero mostrar un documento, si te parece. Sí, claro. Que se exhibió en este juicio oral. O sea, la jueza Patricia Mayo lo tuvo adelante. Ella tenía a Idone Castillo, señalado por un policía como narco, tenía a su esposa, Erika Condori, que ahora es testigo en la causa del triple crimen, los tenía adelante. Le saca la defensa del policía Villani, le muestra los registros migratorios de tanto Idone Castillo como de Condori, para demostrarle, miren que es un narco, créanle al policía que lo detuvo, que es un narco. Y le muestra este documento de migraciones, Nacho. Mira la cantidad de entradas y salidas que tienen del país. La primera es Erika Quinto. Tiene viajes, Nacho, todas entradas y salidas con su marido narco, ¿sí? Va sobre todo a Perú, pero tiene viajes a Dubái. Para la jueza Mayo, siga. Si vos seguís bajando... Perú y Dubái no te llama nada la atención. No le llama nada la atención. Lo tenés en Perú, lo tenés en Dubái y apuntás contra el policía. Sí, y lo sigue y lo avanza contra el policía que estaba diciendo, che, este hombre es narco. Si vos seguís bajando en ese documento, te vas a encontrar con las entradas y salidas del país de Idone Castillo. Idone Castillo estaba requerido por la justicia peruana, Nacho. La justicia peruana, más abajo todavía. Eso te iba a decir, Rolo. ¿Qué fecha fue este juicio? 2022. 2022. Bueno, en 2022 vos googleabas a este hombre, a Idone Castillo, y ya parecía vinculado a Edvard Ruiz Pérez. ¿Te acordás que lo hablamos el otro día? El narco... Que es un conocido capo narco que se hizo el muerto y después resulta que estaba vivo y seguía traficando. Así es. Esta gente, mientras Idone Castillo y su esposa Erika Condori entraban y salían de la Argentina sin ningún tipo de problema. Están ahí los registros migratorios, ¿no? Por esto podríamos dudar, todo si aparece. Iban a Dubái y también iban a Malasia. Son pasajes carísimos. Lo que quiero plantear es lo siguiente. ¿De dónde la sacás? ¿Sos monotributista? ¿De dónde sacaste la plata? Si le estás diciendo a la justicia, no, la policía me está acusando de narco, pero yo en realidad vendo pollos, tengo un bazar con mi esposa, nos ganamos el mango como podemos, vendemos ropa en la salada, pero cuando mirás sus registros migratorios, tienen más viaje que Guandanara. Tiene más viajes, sí, totalmente. Sí. Te juro que no puedo creer que además nadie en Migraciones le haya dicho a Idone Castillo, señor, acá Interpol Perú nos dice que usted es un narcotraficante. Claro. Por lo mínimamente, Nacho, como para que le digan no vuelva a entrar a la Argentina. Que puede ser, señor, vuelva a Perú y arregla ahí su causa penal. Demuestra en Perú que usted no traficó 51 kilos de cocaína como le están imputando. No, Migraciones lo dejaba entrar y salir de la Argentina sin ningún tipo de problema, Nacho. Esto es lo que explica cuando vos te preguntás, pero ¿cómo puede ser que esté este colador, que entren y salgan todos del país aún con antecedentes?
Y bueno, nadie hace nada. Sobre todo, digo, si mirás la fecha de los viajes, ni hablar que en el periodo de Alberto entraban y salían, Nacho, con alfombra roja. Rolo, te pido por favor que no me cebes, porque si me pongo a averiguar y empiezo a ver fecha, lo llego a ver entrando y saliendo en plena cuarentena fase 1 y es el colmo de los colmos. Pero aparte, Idone Castillo, Rolo, corregime vos, ya tenía antecedentes previos a esta detención, es decir, previamente por narcotráfico. Entonces está todo el mundo confabulado contra Idone Castillo y esta jueza, que idolatra a Zaffaroni, evidentemente porque lo cita infinidad de veces, no se le ocurre pensar de que tal vez, y solo tal vez, podría ser un narco. Tal vez y solo tal vez podría ser un narco y que no sería una Carmelita descalza, no sería una víctima de la sociedad. Tal vez este hombre era un narco. Bueno, y un par de años después tenemos que lamentar 3 muertes de 3 chicas porque tal vez y solo tal vez la señora jueza Patricia Mayo no hizo lo que debe hacer una jueza con todas las letras y no una persona que está contaminada por el zaffaronismo. Mínimamente, si querías meter preso al policía, seguimos conectados con él, Nacho. Ah, si está sí, perfecto. Gustavo Villani Vamos, está desde el penal de Devoto. Mínimamente, vos querés meter preso al policía, lo podemos discutir un montón de tiempo. Pero ¿por qué a Idone Castillo lo dejaste ir y lo trataste como una víctima? ¿Por qué no pediste que se lo investigara por narcotráfico? Porque él mismo, en los videos del juicio, él cuenta que tiene antecedentes. Está el doctor Fernando Herrera también, que es el abogado de Villani, si querés. Doctor Herrera, le quería preguntar si está escuchándonos, si está conectado. ¿Cómo no se pidió una extracción de testimonio cuando terminó el juicio contra Villani, mínimamente para que se investigara si Idone Castillo era narcotraficante, de dónde había sacado la plata que él decía haber pagado como coima, que eran supuestamente varios cientos de miles de pesos? ¿Por qué no se hizo nada de eso, doctor? Lo que pasa, lo que ocurre también acá, que nosotros desde un primer momento, cuando se efectúa la denuncia y comienza a intervenir la justicia, allanan a Villani y lo detiene y demás cuestiones, lo que se trató de probar es que justamente la versión que Villani había dado desde un inicio y el motivo por el cual los comenzó a investigar a Idone Castillo quedó claramente acreditado en el juicio. De ahí que yo puedo llegar a comprender algunas vicisitudes del procedimiento, de la prueba en materia de juicio oral y demás cuestiones, pero vamos a tener en claro, acá se comprobó todo lo que decía Villani desde un inicio y como de la nada, como ya explicaba antes, apareció un prestamista de narcos en el medio del juicio. ¿Sí? Estamos hablando de irregularidades migratorias, irregularidades en inscripción en la FIP, trabajo negro, movimientos inclusive que iba describiendo el señor Villani en la investigación previa que había realizado contra él, que fue comprobada en juicio y que de alguna manera paralelamente se está probando ahora en el triple crimen. ¿Sí? Por eso yo decía antes que lo ubican en los mismos lugares y en las mismas formas. Ahora, la realidad es que en esa causa fue como víctima. Hay una versión y la juez le creyó. Porque aparte, la versión que habían dado ellos en la causa ni siquiera había sido espontánea al momento de los hechos investigados. Ellos ni siquiera habían hecho la denuncia. Esto viene después por intervención de otro personal policial que comenzaron a ir a la casa insistentemente a tener reuniones con ellos, que está también probado en el juicio, para después impulsarlos a hacer la denuncia. De alguna manera entendemos nosotros que se había descubierto algún tipo de protección del plan en el medio. La sí, es lo que explica cómo se da vuelta todo esto, Nacho, también. Digo, hay un policía que está laburando, investigando un narco, lo detiene, lo demora en la calle, después lo tiene que dejar ir porque no tenía otra causal para avanzar, y aparecen policías corruptos, esto lo digo yo, que le dicen al narco, che, denuncialo a aquel policía que te molestó, a Villani, y metelo preso por... Primero extorsión, ¿o no, doctor? Fue cambiando aparte la causa. Primero hablaban de extorsión, después sumaron la privación ilegítima de la libertad. Fue como un echastre hasta cómo lo fueron denunciando. Fue mutando en ese sentido la investigación, la calificación legal, hubo varios vaivenes, pero que quedaron claramente demostrados en el juicio. Pero además, por eso nosotros estamos muy sorprendidos con la soltura de que una persona que en las condiciones en las cuales se encontraban y que había un personal policial que... Porque aparte... Villani era claro, el mismo que Aguirre. Yo los investigué por narco, no los estoy investigando por hurto, por robo, por una estafa. Lo estoy investigando por narco y estoy diciendo de que opera comercializando estupefacientes en tal lugar, en la villa, en los puestos de la feria.
tiene en su casa estupefacientes. Inclusive, después en el medio de la trama dice, bueno, sí, no, pero yo tuve que coimear y me prestó dinero una persona. Apareció esa persona que es la misma que le alquilaba la casa, que era el testaferro, un prestamista de la feria. Es una cosa increíble que también se comprobó esta conexión en esta causa. Todo esto ocurrió en un juicio. Imaginen la sorpresa de lo burdo. Esto no es el país que... No, nosotros... es el mundo del revés esto. Gustavo Villani, ¿nos estás escuchando desde el penal de Devoto? Sí, totalmente indignado. Me hace acordar al año 2022 durante el juicio. Todo lo que ustedes están escuchando ocurrió. Imagínense cuando me dieron la sentencia, casi en el máximo de la pena. No lo podía creer, no entendía. Y sí, digo, vos estabas investigando un narco. Ahora, con toda tu investigación narco sobre Alex Idone Castillo, ¿se hizo algo en su momento? ¿Alguien lo tomó? ¿Alguien te escuchó? ¿Vos en el juicio le dijiste a la jueza Patricia Mayo, mire que este señor es narco? Claro. Más allá de lo que estaba inventando Castillo. Pero vos le planteaste que era narco, le hablaste, le describiste cómo era su operatoria. Exactamente, yo estuve 2 horas declarando. Y le dije que durante el procedimiento había actitudes, pues yo llevo más de 12 años de policía, había actitudes que condicen con las personas que venden droga, totalmente. Y más lo que dijeron en el juicio sumó a que lo que estaba diciendo yo era verdad. O sea, ellos me ayudaron a mí a que mi versión sea más verídica que la que ellos dieron. Sí, es verdad, porque digo, cuando empieza Idone Castillo en el juicio a tratar de explicar de dónde saca la plata, cuando dice, no tengo registro de conducir, la residencia no la tengo pedido de captura de Perú, la plata no sé cómo justificarla, porque realmente... El prestamista. El prestamista, claro, que le da la plata. Gustavo, la sensación era que estaba prácticamente confesando y ratificando toda la investigación en lo que hacía que él era narcotraficante. Exactamente, y quiero aclarar algo. A mí me acusaron con mi compañero de haber robado en primera instancia 500.000 pesos y luego 700.000 pesos adentro de una bolsa en el auto de Idone. Cuando vamos a juicio, tanto la fiscal como la jueza le preguntaron a Idone y a su mujer si conocían o si acordaban, si tenían dinero en el auto. Lo negaron rotundamente. Tuvieron que leer la declaración de la instrucción donde manifestaron que tenían ese dinero para hacer una compra de camperas y negaron 3 veces que no, que era imposible. Entonces, si a mí me acusan de robar dinero, vamos a juicio y las víctimas le están diciendo en 3 oportunidades a la propia fiscal y a la presidenta del tribunal que ese dinero era imposible que lo tuvieran, ¿quién se robó el dinero? Claro. Sí, evidentemente vos no. Ahora, ellos no lo podían contar porque no era dinero para comprar camperas. Dinero bien habido. Ahora, ¿no? si uno está en el juicio en este momento, está en un debate en el cual ocurren todas estas circunstancias que ustedes mismos la pasaron en el video que se observa del juicio. ¿No llama la atención a una autoridad judicial de que estas mismas personas viajen a Asia en reiteradas oportunidades, viajen a Dubái, ¿con qué dinero viajan si no están inscritos en la FIP, no tienen trabajo, están siendo investigados por droga 3 años después, justamente que se lo vincula a Idone Castillo? Poneme los viajes. Perdón, doctor. Mientras usted habla, quiero listar los viajes de este Idone Castillo para graficar lo que usted está diciendo. Este hombre tenía más viajes, como decía Rolo, que Guandanara. Sí. Eso no le llamó la atención a esta señora, a esta jueza que le encanta Zaffaroni. No le llamó para nada la atención. No podía ser narco. Lo que decía el policía Gustavo Villani, nada tenía que ver. Un monotributista puede viajar tanto. No conozco un solo monotributista que viaje tanto. Tampoco era. Ni siquiera. No, tampoco. No tiene factura. Nacho, no le aceptaron la inscripción. Claro, que no le aceptaron la inscripción. A ver, él se quiere inscribir en la FIP en el 2020 y supuestamente no se la aceptaron porque tenía un pedido de captura, pedido de extradición. Bueno, inclusive por eso mismo él explica que no tenía registro de conducir desde el año 2006. Es decir, él condujo un automóvil hasta el momento del hecho sin registro. Pues lo dijo en el mismo debate y se le permitió acá en Argentina conducir sin registro, entre otras cuestiones. Claro, no tenía, lo detengo ahí, doctor, no tenía registro porque era un narcotraficante buscado por la justicia de Perú y no tenía residencia legal en la Argentina, por eso no tenía registro. Tenía un procedimiento de expulsión acá en el país. Claro, y todo esto se contó en el juicio. Investigado por droga. Un policía tiene informantes, aparte describe en forma textual cómo fueron las cuestiones. Vas al debate. Bueno, mirá, la verdad que nosotros tratamos un poquito de evaluar el caso, pero no podemos dejar de lado
de que esta persona habla y dice manejar miles de dólares, está siendo investigada por narco, tiene viajes a Malasia, tiene viajes a Dubái, él, la señora y demás, no están inscritos en AFIP, digo, él mismo lo está diciendo en el debate público. ¿Hay algo que no le llama la atención? Me parece que es muy burdo, ya llegamos a un punto muy complejo en ese sentido. Quisiera agregar una cosa más. Dale, Gustavo, y cerramos porque tenemos que irnos a Brasil rápido, pero dale, te queremos Erika, escuchar, cuando la mujer de Idone nos refiere que, como no pudo justificar que tenía 500.000 pesos en el auto, tuvo que decir que lo extorsionamos y nos dio dinero. Caminó 50 cuadras, todo lo que es Avenida Fernández de la Cruz, todo lo que es la cancha San Lorenzo, si bien saben, hay mínimamente 15 domos de gobierno de la ciudad. Se fue hasta la casa caminando, en la propia casa hay un montón de cámaras, ustedes fueron a la casa de Idone y está lleno de cámaras. En el juicio, ninguna cámara la captó a la mujer yendo hacia su domicilio a buscar dinero, ni siquiera ingresando a su casa, ni tampoco ingresando ella, ni siquiera yendo a donde estábamos nosotros para entregar el dinero. Teniendo millones de posibilidades. Gustavo, me tengo que ir. Le pido 1000 disculpas, está la situación muy tensa en Brasil. Gracias, prometemos retomar pronto el tema, obviamente con Muchas Rolo. gracias.